delante de tu presencia a través de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que te manifiestes en gloria y desciendas sobre este lugar para poder predicar esta palabra, pero también, mis hermanos, poder tener el discernimiento y los ojos del entendimiento para poder comprender lo que tú nos vas a hablar. Espíritu Santo, te invocamos para que tú te manifiestes en poder en medio de este pueblo que nos reunimos en un solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dejamos este tiempo en las manos de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos, que la semana pasada hablábamos de que nosotros tenemos un dueño. Y hoy Dios me recordaba otra vez esa situación de que nosotros fuimos comprados con un precio de sangre y de sacrificio. Bien, ¿qué pasaría si ustedes compraran una mascota? Vamos a pensar un perrito, ¿no? Un perrito, porque los perritos son obedientes, ¿no? Les dice, salte, se sale, bueno, algunos, ¿no? Pero normalmente eso es. Pero ¿qué pasa si no te hace caso la mascota? Te molestas, ¿verdad? Porque tú eres su dueño. Imagínense, Dios, el amoroso Padre Celestial, nuestro Creador, Él no se molesta. Él nos tiene mucha paciencia, porque hemos venido haciendo lo que nos da la gana, en serio. Y sin embargo, Él, a través de la predicación, Él nos está enseñando, a través de su palabra, a través de muchos medios, Él nos sigue mostrando su amor y su misericordia y nos tiene mucha paciencia. Pero definitivamente Él quiere que le obedezcamos, porque nosotros tenemos que entender que fuimos comprados con precio de sacrificio y fuimos comprados por Jesucristo. Aquel que no lo entiende y no lo quiere comprender, pues vive una vida muy difícil porque se enfrenta al mundo, a las tentaciones y a todas las circunstancias que hay en sus propias fuerzas. Pero cuando nosotros tenemos un Señor que nos compró, ¿y de quién nos compró? Pues de nuestro enemigo. Antes le pertenecíamos al diablo y Él nos compró con precio de sacrificio. Cuando Él nos compró, entonces Él, el Padre, estoy hablando del Padre de Jehová Dios, entonces Él nos entrega a su vez a las manos de su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura que nadie arrebata de la mano de Jesucristo lo que el Padre le ha entregado. Y entonces Él es el que lucha nuestras batallas. Él es el que está siempre al frente de nosotros. Y bueno, pero Dios también quiere que tengamos iniciativa. Tengamos una iniciativa porque no somos robots. Somos seres creados por un Dios que nos ha dado libertad a través de su Hijo Jesucristo. Y esa libertad no es para que nosotros la tomemos en libertinaje, sino que esa libertad de poderle decir a Dios, sí, en la libertad que tú me has dado, yo escojo el servirte. Y eso es la iniciativa. Tenemos que escoger el servir a Dios. Pero Dios no quiere forzarnos, ni nos forza. Él quiere que tengamos la iniciativa de decir, ya lo entendí, lo mejor para mí es servir a Dios. Lo mejor para mí es servirle a Dios. Y de eso se trata la predicación, ¿ok? Quiero comenzar esta predicación, enseñanza. Yo les pido una cosa y les exhorto en amor, ¿ok? Les exhorto en amor, de que nos esforcemos por estar temprano. Empezamos en punto de las... ¿De qué horas? Porque no quedó a lo mejor muy claro eso. ¿A qué horas creen que empezamos? O a lo mejor ustedes entendieron como a las 11, ¿verdad? Por eso les pregunto, ¿a qué horas quedamos que nos vamos a iniciar? A las 11 en punto. Y es ahora e iniciamos. Al Padre, les voy a decir por qué los exhorto en amor. Porque al Padre le gustan las ofrendas vivas. Y yo hago una oración al iniciar y le digo, Padre, aquí está tu pueblo. Los que han entendido de que venimos aquí a ofrendarnos como una ofrenda para ti. Pero ¿y qué pasa con los demás? Que no comprendieron de que somos una ofrenda para Dios. A Dios ya no le agradan las ofrendas muertas, a Él le agradan las ofrendas vivas que vienen por voluntad propia y aquí están temprano porque sabe que va a haber una oración y esa oración, ahí es donde yo me voy a ofrendar a Dios. ¿Qué le damos a Dios?
Miren, pocas cosas le podemos dar. La obediencia a Dios le agrada nuestra obediencia. Y el que seamos ofrendas vivas, sí. Pero acabo es que el pastor oró, pero yo puedo orar. Fíjense muy bien, Yo puedo orar y decirle, Padre, yo llegué un poquito más tarde, pero aquí estoy en la ofrenda. A ver, dice el Salmo 133, cuán hermosos son los hermanos que habitan en armonía. ¿Verdad? ¿Sería armonía que cada quien orara en su lugar ofrendándose? ¿Eso se llama armonía? Yo les digo que no. Si tú lo entiendes que sí, yo te vuelvo a decir no, eso no es armonía. Porque imagínense una sinfónica que no tenga una armonía, pues simplemente no fuera sinfónica. Porque ser sinfónica es la armonía en los instrumentos que se tocan, aun cuando son 50, 60 o más. Todos tienen una armonía, un tono. Pues Dios, ¿qué cree? Dios le agrada que nosotros tengamos armonía, ¿ok? Esa es la exhortación. Y también les pido en el amor a Cristo que traigan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Siempre va a haber mucha enseñanza aquí, siempre, y cosas nuevas siempre. Entonces, para que tú puedas usar en un futuro palabra que Dios te va a requerir, pues tú tienes que tener cuaderno y apuntes, ¿no? Entonces, en cada predicación va a haber mínimo 30 o más versículos que se van a nombrar en esa predicación. ¿Por qué hay tantos versículos? Te voy a decir una cosa. Todo aquel siervo que dice que viene de parte de Dios, ¿qué va a hablar? Pues palabra de Dios. Así de simple. Aquel siervo que nomás habla 1 o 2 versículos, ¿de quién viene de parte? De su propia carne. Porque no puede venir de parte de Dios cuando hablas mucha palabra de hombre y poquita palabra de Dios. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Verdad que viene? ¿De quién viene? Si yo vengo de parte de Dios, voy a hablar palabra de Dios. Es por eso, ¿ok? Y entonces, Dios me ha dado un ministerio. Y el ministerio es de enseñanza. Así que cuando tengas un día, hermanos, a lo mejor no muy lejano, nosotros ya no vamos a estar aquí. No es que nos vayamos a Sonora, que Dios recoja nuestra vida. Entonces tú dices, pero yo me quedé con mucha palabra de Dios. Y eso es importante. Un cuaderno especial para cada vez que predicamos, porque Dios te va a hablar de distintas maneras. Y que tú lo vas a poder usar en un futuro, ¿ok? Bien, vamos a la palabra de Dios, vamos a Proverbios 6 al 11, y vamos a ver aquí, hermanos, porque Dios usa un ejemplo para nosotros, y ese ejemplo usa las hormigas, para darnos un ejemplo a nosotros de que la iniciativa a Dios le agrada. Fíjense, las hormigas ni siquiera tienen un capitán, no tienen un pastor, no tienen alguien quien las mande. Nadie las manda, pero todas tienen una iniciativa. Todas. Y ese es el ejemplo que Dios nos pone a nosotros, los seres humanos, con un insecto que tiene la iniciativa. A Dios le agrada la iniciativa, ¿ok? En Proverbios capítulo 6, versículo 6 al versículo 11, dice la palabra, ve, nos dice a nosotros, mira, ¿no? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Todo esto puede aplicarse para que nos ocupemos por nuestras almas, ¿ok? Todo esto, siempre el alma es lo más importante para Dios. Pero nosotros tenemos que tener la iniciativa para procurar nuestra salvación que lleve hasta el final. Él ya nos las dio, Jesús pagó el precio, pero nosotros nos corresponde tener la iniciativa de seguir conservando día a día, día a día, día a día. El día de ayer ya pasó, hoy me preocupo por este día.
Y mañana no me preocupo porque tendrá su propio afán este día y mañana, si Dios nos lo permite, tendrá su propio afán también. Entonces, día con día, día con día. Y nosotros debemos aplicar esta palabra para que cuando nos habla de perezosos, de flojos, no seamos flojos, salgamos adelante. Dios nos proveerá de su palabra y nos proveerá de enseñanza para que nosotros podamos saber hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, pero Dios quiere que tengamos la iniciativa de avanzar, de hacerlo. Si yo les estoy diciendo, hermanos, vénganse temprano. Imagínense, una vez, pues a cada quien nos ha tocado que la congregación se ha movido y los que viven más cerquita de la congregación siempre llegan tarde. ¿Sí es cierto? Cuando hemos tenido la oportunidad de que está así a un ladito, llegamos tarde. Y si estamos en la propia casa, llegamos tarde. Y si, bueno, cada quien sabe, no se sienten así como, híjole, ya el pastor. No, pero es verdad, Dios quiere que seamos diligentes, que seamos esas personas con una característica de cristianos, que tengamos la iniciativa de decir, sí, si yo llegué 10 minutos tarde, quiere decir que me debo de levantar un poquito 10 minutos antes. Eso es todo. No es mucho. ¿Cuánto tiempo? Considéralo. ¿Cuánto tiempo llegaste tarde? Ese es el tiempo que debes comenzar hacia atrás, a retroceder en tus afanes, en tus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a agradar a quien nos compró. Ese es el punto. Vamos a agradar a quien nos compró, a nuestro Señor. No venimos a agradar, el pastor ya me vio que llegué tarde. No, no venimos a agradar al pastor, vamos a agradar a quien nos compró, que es Dios. Y Él sopesa tu corazón. ¿Quieres ser bendecido, bendecida? Pues agrada al Padre. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, escribió acerca de nuestras capacidades. Miren, no podemos decir, es que yo no tengo la iniciativa porque siento que yo no tengo nada. Yo te quiero corregir. Dios a todos les ha dado capacidades. A todos, a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades. Quiero llevarte a Romanos 12, 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8. Dice la Escritura, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio, en servir, y el que enseña, a la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con la libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Nunca debemos decir que no somos nada, porque siempre Dios a nadie no le dio nada. Fíjese que hay un solo animal que Dios no le dio inteligencia, y ese es el avestruz, ¿no? Si podemos ver Job, en el libro de Job, ahí habla de que al único animal que no le dio inteligencia es al avestruz. Y entonces nosotros, ¿a poco tenemos el espíritu de avestruz? No, Dios nos ha dado capacidades, y de acuerdo a nuestras necesidades y lo que Dios dispuso en usarnos, Él ya te dio un talento o un don. Solamente, si no lo conoces, entonces busquémoslos juntos. ¿Qué don tienes? ¿Qué talento tienes? Para que tú le puedas servir a Dios. ¿De acuerdo, hermano? Allí, por eso, nosotros somos guías espirituales que te podemos ayudar a encontrar tu don, a encontrar tu talento. ¿De acuerdo? La verdad, amados hermanos, que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por una poda. Miren, una poda que nos dolió, ¿no? A unos los podó Dios en este tiempo, 6 meses que nos podó Dios. Pero ¿qué creen? A Lali y a mí no nomás nos podó, nos dejó el puro tronquito abajo, nos cortó todo de tajo porque quería que rebrotáramos nuevos retoños. Y damos gracias a Dios. Al principio no lo entendíamos, pero hoy lo entendemos y decimos, gracias. Además tú eres nuestro dueño. Tú sabes lo que haces con nuestra vida. Nosotros no somos nada para decirte, ay, me está doliendo. No, yo no quiero que me podes, así estoy bien.
estoy en un confort. No, no, no. Dios va a hacer lo que Él quiere. Y ya lo entendimos nosotros. Y estamos contentos que nos haya quebrado totalmente y porque Él tenía un plan. Y su plan es de que nosotros teníamos que rebrotar y hacer cosas diferentes y nuevas. Y la estamos haciendo porque lo entendimos, porque lo comprendimos. Quiero llevarte al libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1 al 5 y luego nos vamos a pasar al versículo 8. ¿Ok? Por favor. La palabra de Dios dice del libro de Juan, capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado nuestro Padre Celestial? La palabra lo dice, en que llevemos no poquito fruto, llevemos mucho fruto y que seamos discípulos de Jesucristo. Para ser discípulos de Jesucristo, Él en Efesios habla de que Él constituyó 5 ministerios, pero uno de ellos es el que yo te hablo, el de la enseñanza. Qué privilegio tener en nuestra congregación un ministerio de enseñar. No me estoy vanagloriando, privilegio que Dios nos ha dado, porque Él da los dones como Él quiere. Nosotros no escogemos dones. Y entonces es muy importante saber de que en nuestra congregación tenemos el ministerio de enseñanza. Es muy importante para ti, es muy importante para mí, porque miren, cuando yo me pongo a hacer una predicación, yo a algunos les he dicho esto, pero a los que no les he dicho se los quiero decir. Literalmente, Dios ahorita preparó una mesa que quizás no la puedas ver. Esa mesa es donde Él nos sirve este alimento, un alimento espiritual para nosotros. Y a eso venimos, a alimentar nuestras almas. Pero cuando yo me pongo a escribir la predicación, entonces nomás hay una mesa para 2. Para mí y para Dios que me está sirviendo la comida. Y es un privilegio que yo siento. Les recuerdo que yo comparto teología y enseño teología. Y a muchos les enseño a hacer bosquejos y a bosquejar. Un día Dios habló a mi vida y me dijo, yo no quiero que ya tú con tu conocimiento hagas predicaciones. Ahora quiero que te pongas delante de mi presencia porque yo te voy a dar palabra para mi pueblo. Y desde ahí yo ya no hago ninguna predicación. Yo todo lo recibo de Dios. Y como esta palabra, entonces sentimos, a mis oídos siempre oigo esto. Esa palabra fue para mí. Esa palabra fue para mí. Esa palabra para mí. Y yo te digo, y también para mí. Primero fue para mí, pero yo sé que es para ti. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Él sabe que esa una única palabra va a ser para todos y la va a acomodar como Él quiere, ¿verdad? Y esa es la diferencia, hermano. Por eso nosotros somos, ¿quién? Sus discípulos, pero también dice que debemos llevar mucho fruto. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es glorificado nuestro Padre Celestial. Quiero llevarte al libro de Josué. Siempre hay obstáculos, ¿ok? Siempre. En la vida del cristiano siempre va a haber obstáculos. Y esos obstáculos muchas veces nos hacen tropezar y nos hacen desviarnos del camino que Dios nos puso, ¿verdad? Muchas veces nos hacen desviarnos. ¿Por qué? Porque vemos el obstáculo y nos desviamos. Dice, vemos el obstáculo demasiado grande porque intentamos brincarlo, no pudimos. Intentamos darle la vuelta, dijimos, no, pues es tan grande el obstáculo, es mejor agarrar otro camino. Y no es así. Dios ha puesto obstáculos en tu vida
para que dependas de Él y Él te pueda llevar a ese obstáculo a que sea un escalón en tu vida para que crezcas. Todos los obstáculos, todos, son para que crezcas, para que maduremos, para que nosotros entendamos y comprendamos de que los obstáculos que Dios permite en nuestro caminar, esos obstáculos son para nuestro crecimiento, no para sacarle vuelta, no para que tropieces y caigas, no, sino para que crezcamos, hermanos. ¿Ok? Aquí Josué también tuvo un obstáculo, y ese obstáculo era un río grande, un río con una corriente fuerte. Era el obstáculo de Josué, porque ese obstáculo le impedía ir a la tierra prometida. Vamos a la lectura, ¿ok? Josué 3, 7 al 13. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor, y de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Jordán, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Imaginemos esta escena, ¿ok? Porque si no nos imaginamos, entonces son como puras letras. Imagínense que llegan los sacerdotes creyéndole a Dios de que el río se iba a detener en un montón. Bueno, pero también dice el Señor de toda la tierra se asiente en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba, las aguas que descienden de arriba, se detendrán en un montón. Ok, aquí se detienen, pero el río va corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Se detuvieron muchos kilómetros allá, pero el pueblo tuvo que esperar a que donde se paró, el resto del agua del río dejara pasar. Eso tuvieron que esperar. Y tuvieron que esperar porque eran kilómetros de agua. Se paró allá, pero el resto del agua seguía corriendo en el río hasta que ya dejó de circular el agua. Entonces, por tierra seca es donde iban a pasar, ¿verdad? El pueblo. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque no iban a pasar solo 2 personas, iban a pasar millones de personas. Y era necesario que hubiera un espacio de kilómetros para poder pasar tanta cantidad de gente. No era como la vez que Moisés pasó, no era así. Ahora eran millones de personas que había necesidad de parar el agua muchos kilómetros así, para que cuando terminara de pasar, esa multitud de millones de personas pudieran cruzar en seco. Y eso es lo que sucedió. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué podemos darnos cuenta que Dios está en todos los detalles? Porque hay muchas cosas, hermanos, que tú estás pasando, y cuando Dios ha cortado en ti, tú tienes que saber esperar en Dios, porque eso ya se cortó, ya se paró. Miren, vamos a pensar, si ahorita saliéramos allá afuera, hay árboles, y si agarráramos y lo cortáramos así una rama y lo trajéramos aquí, está igual de verde, pero ya está cortado, ya está muerto. Es cuestión de que pase el resto del agua para que eso suceda y que podamos comprobar de que eso ya desde atrás estaba muerto. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay 2 cosas importantes aquí, 2 cosas muy importantes en esto que acabamos de leer. La primera,
Nada sucederá si te detienes. Nada sucederá, ¿ok? Dios quiere que tengas iniciativa. Porque si tú no tienes iniciativa, nada va a suceder. Tú tienes que tener la iniciativa de seguir avanzando. Fíjense lo que hizo Josué aquí, le estaba diciendo de que no se detuvieran, que los sacerdotes que llevaban el arca tenían que mojarse los pies. Y ese mojar, entonces nosotros tenemos que avanzar, dar el primer paso de iniciativa, porque si Dios te lo está mandando, Dios te respaldará. Y eso es muy importante, ¿ok? Muy importante entenderlo. Quiero llevarte a Romanos 8, 37 al 39. Te dije que hay dos cosas. Esta es la primera, ¿ok? Ahorita vamos a ver la segunda. Romanos 8, 37 al 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los vencedores saben que la iniciativa es nuestra amiga. Tenemos la iniciativa, y por haber tomado la iniciativa, esa es nuestra amiga, la iniciativa. Dios te va a respaldar porque lo hiciste creyendo en lo que Dios te está mandando. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, de que la iniciativa Dios siempre la va a respaldar. ¿Por qué? ¿Por qué digo que siempre la va a respaldar? Miren, la iniciativa es muy unida a la fe. Piensa nomás eso. La iniciativa es muy apegada a la fe. La fe es muy apegada a la iniciativa. ¿Por qué das el primer paso? Porque ya lo creí, y en la virtud que Dios me ha dado, yo doy ese primer paso porque lo creí, y esa es la iniciativa. La iniciativa es tu fe activa. Esa es la iniciativa, y Dios siempre va a respaldar tu fe. ¿Se dan cuenta? O sea, quizás cuando anteriormente estábamos hablando de la iniciativa, pues decíamos, no, pues ¿cómo? Yo sabía que Dios sí respalda, pero respalda la fe. Claro, la fe sin obras es muerta, y eso se llama iniciativa. Si tú no tienes la iniciativa de empezar algo, tu fe es muerta, tú no tienes iniciativa. Por eso es que la iniciativa, que es muy apegada a la fe, entonces la fe es la que respalda a Dios, que es tu iniciativa. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Ok. Bien, vamos a la segunda, ¿ok? ¿Se acuerdan de lo que leímos acerca del río Jordán y eso? De que detuvo las aguas y así. Bueno, tenemos que estar dispuestos a perseverar, pues en las Sagradas Escrituras nos enseña acerca de perseverar, ¿ok? Perseverar, porque das el primer paso y luego comienzas dice, ¿está Dios conmigo? No, sigue avanzando, porque Dios está contigo, tienes que creerlo. Esa es la iniciativa, pero que va a respaldar tu fe en Dios, ¿ok? Si tú de verdad lo haces con fe, creyendo. ¿Qué es la fe? Les recuerdo, ¿qué es la fe? Pues creer aquellas cosas que no vemos y que tenemos la seguridad de que sucederán. Esa es la iniciativa que Dios quiere que nosotros avancemos. Y la fe no es de quedarnos un paso y parados, no, seguir avanzando, ¿ok? Porque se pueden imaginar que de repente se detiene el agua donde un río ha corrido todo el tiempo. Imagínense, lo que se puede imaginar uno es que pues va a haber mucho lodo, ¿verdad? Pero la iniciativa de ellos, de Josué y de los que llevaban el arca, era de seguir avanzando y no pensar en esos obstáculos. El ejemplo que tenemos en Pedro, cuando él tuvo la iniciativa, porque Jesús le decía, si eres tú, Jesús, dime que vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Entonces, el paso de fe, el paso de iniciativa que tuvo Pedro fue salir de la seguridad que era el barco para salir a dar el paso de fe, de iniciativa, que era el agua. Y comenzó a avanzar, pero su fe no era lo suficiente para seguir dando pasos.
porque se comenzó a fijar en la circunstancia, que era una tormenta, que eran olas grandes y que era mucho viento. Despegó la vista de Jesús y se hundió. Pero lo importante que de todo eso es de que tú volvió a tener la iniciativa y no le dijo a sus compañeros. Un marinero que cae al agua normalmente, en su naturaleza de marinero, dice, échame una cuerda, ¿no? Pero no gritó eso. Señor, sálvame. Y tuvo otra vez la iniciativa. Y es por eso que Jesús le tendió su mano. Y eso es la iniciativa. Que aun cuando nosotros nos estamos hundiendo, siempre está nuestro Señor dispuesto a oír tu voz de auxilio. Pero ten la iniciativa, ¿ok? Cuando estamos en el pecado, tengamos la iniciativa de acudir a nuestro Señor Jesucristo por auxilio. Es que me siento impuro, es que no me siento limpia. ¿Y qué? Así quiere Dios que vayamos a Él. Impuros, llenos de pecado, porque Él nos quiere ayudar. Además, aquí en la tierra no hay nadie que nos pueda ayudar porque hay puros justicieros. Nos van a decir, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Pero por qué? ¿Qué tienes en la cabeza? Y de por sí estamos cargando con la situación. Imagínense, mejor me quedo callado o callada. ¿Por qué? Porque a mi alrededor, incluyendo a mi familia, son puros justicieros. Si mi familia me trata a patadas, imagínense las demás personas. Es por eso que yo no quisiera que lo que me ha pasado se lo digan a nadie, porque sé que si ustedes son mi familia y me tratan mal, imagínense los de afuera, ¿no? Pero Dios no es así. A través de Jesucristo, Él quiere que tengamos la iniciativa de decirle, auxilios, ayúdame. Cometí el error, cometí el pecado, lo que sea. Y Dios está dispuesto. Mientras hay vida, tenemos la esperanza de que Él nos auxilie. ¿Ok? Tenemos que estar dispuestos a perseverar. Ya dimos el primer paso, continuemos dando el segundo, el tercero y caminando hacia adelante en la fe, ¿verdad? De quien nos está llamando. Dice en Proverbios 23:17. No tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. En el temor de Jehová. ¿Por qué tenemos la iniciativa de pedirle auxilio? Porque tenemos temor a Él. Contra Él hemos pecado. Y por eso vamos hacia Él. Porque contra Él pecamos. ¿Ok? Dice en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en aquel que nos ha llamado. Confiemos porque, ¿por qué? Porque sus pensamientos, hermanos, son solo de bien, ¿ok? En Santiago, capítulo 1, versículo 25, dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, Dios no nomás quiere la iniciativa de dar el primer paso, quiere que perseveremos dando los siguientes pasos. También dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí tenemos otro ejemplo de perseverancia. Ya encontramos la doctrina de Cristo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues perseverar en ella. Perseverar, ¿verdad? No es nomás llegar, sino perseverar. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien. Volvamos al ejemplo de Josué. ¿Está bien? Pero ahora vayamos al capítulo 3, versículo 14 al 17. Aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está a un lado de Zeretán,
y las que descendían en el mar de Arabá y el mar Salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Sí se pueden imaginar ustedes cómo sucedió? Kilómetros. Dios paró. Se dividió, pues, así, pum, en un montón. Pero, ¿qué pasó con el resto del agua? Siguió fluyendo, pero ya se iba, conforme iba, se iba secando. Y cuando el pueblo vio todo eso, les recuerdo que los del arca de pacto se habían mojado los pies. Pero inmediatamente cuando cesó de parar todo el agua, fue el tiempo de avanzar. Y Dios quiere eso. ¿Y qué significa eso? Significa que debemos esperar confirmación todo el tiempo. ¿Ok? Ese resto del agua no es más que confirmación. ¿Qué pasaría si el pueblo le creyó sí a Dios, pero se hubiera cruzado en agua todavía, porque Dios la había dividido y él seguía fluyendo, pero sabían de que tenían que esperar un poco de tiempo, y eso se llama confirmación. La confirmación es bien importante, porque muchas veces recibimos la palabra y queremos hacerlo. No, la confirmación es muy importante. ¿Okay? Y bueno, toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza, y podemos abstraer y extraer toda esta enseñanza para nuestro beneficio. Dios te lo dijo, sí, pero no seamos alboroteros y luego arrancarnos. No, esperemos confirmación. ¿Okay? La confirmación. Vamos al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29 y versículo 30. Dice la palabra: entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. No temamos, porque lo que tú no ves es que Dios va delante de ti. Él ahí va delante de ti. Y Él va luchando y peleando, quitando todas las cosas. ¿Saben que el enemigo de nuestras almas es un enemigo tejedor? Que va tejiendo redes para enredar nuestra vida, para enredar nuestra alma. ¿Se acuerdan que les dije que el agua fue detenida, pero seguía corriendo? El resto del agua seguía corriendo. Pues tu emoción y sentimiento pudo haber sido de que pues en ese momento dieras los siguientes pasos, te tropezarías con el agua corriendo todavía. Tendrías que esperar confirmación, porque el que va delante de ti siempre va a funcionar así, con confirmación, ¿ok? Siempre, siempre. Observemos en estas dos cosas acerca de tomar la iniciativa. ¿Tenemos iniciativa? Sí, pero esperemos la confirmación, ¿ok? Siempre la confirmación. Tomar la iniciativa cierra la puerta del miedo. Muchas veces, hermano, nosotros, no muchos, siempre, los seres humanos tenemos miedo. Y el miedo nos ayuda, pero hay miedo que te paraliza. Y la iniciativa cierra toda puerta del miedo, porque lo estás haciendo creyendo que Dios te lo ha enviado un mensaje. Dios te ha dicho avanza, y lo crees, y entonces no podías dar ese primer paso porque te daba miedo, pero si Dios lo dice, yo lo hago, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo. Entonces tomar la iniciativa va a cerrar la puerta del miedo, porque todos los seres humanos tenemos miedo. Pero ¿qué vamos a hacer con el miedo? Ese es el punto. ¿Qué vas a hacer con tus miedos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ten la iniciativa y da el primer paso. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer. La iniciativa va a destruir ese miedo que tú tienes. Porque miren, vamos a pensar de que tú quieres emprender un negocio, lo que sea, hacer algo, ¿no? Un emprendimiento.
pero te da miedo. ¿Y qué tal si no me sale? ¿Y qué tal si...? Y no das, o sea, no tienes la iniciativa de darle ese primer paso, y Dios te dijo, no suceden las cosas a tu alrededor por casualidad. Dios tiene planes bien buenos para ti. Y se fija en todos y cada uno de los pequeños detalles en tu vida. Y si Dios te pone una oportunidad, aprovéchala, da ese paso de virtud, ese paso de iniciativa. ¿Para qué? Porque tú vas a ver la gloria de Dios. Porque acuérdate, leímos ahorita en Deuteronomio, Él es el que va delante de ti. Él va quitando, porque ¿quién es el que va delante de ti? El quien es el perfecto amor, porque Dios es amor. Y el perfecto amor de Dios quita todo temor. Entonces esa es la iniciativa. La iniciativa bien pegadita con nuestra fe. ¿Ok? Vamos a controlarlo, el miedo, ¿o qué vamos a hacer con el miedo? Vamos a controlarlo. ¿Por medio de qué? Por quien puede, que es Dios. ¿Ok? Tal vez la iniciativa que emprendas y salgas bien, quizás tras acciones y ajustes sean necesarias más adelante, pero cualquiera de ellas será mejor que ninguna. Miren, es mejor, es que no estoy seguro. ¿Cuánto porcentaje tienes de seguridad? Pues no me siento seguro, a lo mejor me siento un 80%, pero no estoy muy seguro. Vale más el tener el 80% a avanzar, el dar el primer paso en iniciativa, que quedarte con los brazos cruzados y no hacer nada. ¿Sabes por qué? La vida es muy corta. La vida es muy corta. Cuando menos pienses, los años van a pasar y no tuviste nunca la iniciativa de empezar. Y vas a darte cuenta de que te quedó el tiempo atrás, y si una iniciativa que no se da el paso, después viene el arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no hice en su tiempo eso? Pero ya es demasiado tarde, ya nomás pura lamentación. Son como los que se abrazan de los féretros, de los seres queridos, y se abrazan y lloran y dicen, ay, ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué? ¿Para qué? Cuando tuviste el tiempo y no le demostraste amor a esa persona, ¿para qué ahora? Y ahí le llevas un montón de flores, pero en vida no le regalaste una flor. Hagámoslo en vida, y la iniciativa Dios la respalda. ¿Okay? Dios quiere que en esta congregación tengamos la iniciativa. Miren, nosotros tenemos un lugar, pues no tan chiquito, no tan grande, pero sí necesitamos ayuda. ¿Quién nos ayude a asearlo? Porque aquí nos congregamos los santos. Pero si no te dicen, pues a mí no me han dicho, entonces yo no lo hago, ¿verdad? Entonces tengamos la iniciativa. ¿Sabe qué, hermano? El hermano Amalia, ¿ustedes están a cargo de eso? Amalia, el hermano Nicolás. Ese hermano Nicolás, yo de verdad no tengo mucho tiempo, pero puedo este tiempo dedicarlo. Puede apuntarme con alguien y ahí está. No, esa es la iniciativa y eso le agrada a Dios. ¿Ok? Eso le agrada a Dios. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 9. Si tú tienes la iniciativa, como dice aquí, porque Dios te está diciendo, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la iniciativa. ¿Quién nos está mandando? Jehová. Él tiene la facultad y el poder de hacerlo todo por ti, pero Él quiere que tú tengas la iniciativa, porque Él dice, mira que te mando que te esfuerces, solo esfuérzate. Es que es muy difícil para mí, solo esfuérzate, Dios va a hacer lo demás. Para tener alguna posibilidad de llegar donde deseamos llegar, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí o no? Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Ustedes creen que cuando nosotros nos fuimos a Sonora manejando, es un esfuerzo llegar hasta allá? Es muchas horas, muchos kilómetros de manejar, pero Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, y lo creímos y ahí vamos, ¿no? Sabíamos que el ángel de Jehová, aunque muchos dicen, no, pastora, a esa velocidad el ángel de Jehová se bajó hace mucho de tu carro. Y yo les digo, nunca se bajó, siempre estuvo con nosotros. Nunca nos desamparó. Siempre estuvimos con Dios y Él con nosotros.
de verdad, la manera de deshacer que un trabajo sea muy difícil, porque muchos trabajos son difíciles, pero la única manera de deshacerlo difícil es hacerlo. Es que es muy difícil, hazlo y vas a darte cuenta que no era tan difícil. Cuando estábamos en la escuela nos decían, la tarea es bien difícil, pero ya cuando lo hiciste, creo que no era tan difícil. Pero se preocupa uno, o sea, quiere decir, antes que sucedan las cosas uno ya está con la preocupación, con la ocupación de que es difícil, pero no es así, hermano. Si Dios te manda en hacerlo, hagámoslo, ¿ok? Hagámoslo. Tomar la iniciativa abre la puerta de las oportunidades. ¿Quieres tener oportunidades? Jenny, ¿quieres tener oportunidades? Pues ten la iniciativa, porque la iniciativa está a la puerta de las oportunidades. ¿Quieren tener oportunidades, hermano? Tengan la iniciativa. Tengan la iniciativa porque dice la palabra en Josué 1:9, porque no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y eso es maravilloso, porque Dios no es hombre para que miente. Si Él dice eso, créelo, Él estará contigo todo el tiempo. Pero no tengas miedo en fracasar, sino ten la seguridad de que vas a triunfar, ¿ok? Solamente hay que ponerle a Dios lo que vas a hacer, porque Dios no puede respaldar alguna loquera. Y yo me aviento acá que Jehová Dios, ¿de verdad? O sea, oraste a Dios, esperaste confirmación, o el pueblo de Dios en el Jordán, ¿a poco nomás oró y se cruzó y que se fuera abriendo el agua? No, tuvieron que Dios en kilómetros parar en un montón el agua del río y el resto del agua cruzar. Por lo tanto, todo ese tiempo de espera que es la confirmación a nuestras vidas. ¿Y entonces qué? Entonces sí cruzar en seco, porque Dios está contigo. Pero no alocadamente, ¿ok? Siempre Dios confirma todas las cosas. Eclesiastés, por favor, vamos a Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. El que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Cuando nosotros nos quedamos, que cambie, voy a esperar a que cambie. No. El que el viento observa nunca va a sembrar. Nosotros tenemos que avanzar porque Dios quiere que avancemos. ¿Ok, hermano? La iniciativa de avanzar, eso es lo que Dios le agrada. Quiero que me acompañen a ver otro ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo de vida en un joven llamado Ismael. ¿Quién es Ismael? Les quiero hacer un pequeño historia corta, ¿no? Es larga, pero yo la quiero hacer corta. Ismael es el primer hijo de Abraham, con la esclava. Ese niño se llamaba Ismael. Ese niño tuvo todo volteado en su vida, porque nació de una madre siendo esclava. Cuando él creció y Isaac nació, literalmente a ellos dos, a la mamá y a Ismael, lo echaron. No los corrieron, los echaron, ¿no? Los echaron del pueblo. ¿Y dónde los echaron? Pues no en un bosque, los echaron a un desierto. Los echaron a un desierto donde muy pronto, de verdad, Ismael como su mamá se vieron en la necesidad porque llevaban pues agua, pero dentro del desierto donde no hay agua, se agotó el agua. Y entonces tuvieron sed al grado de morir de sed, ¿no? Literalmente no murieron porque Dios estaba con Ismael. Cuando Ismael tuvo la iniciativa, porque su mamá literalmente se fue a una distancia. Miren, si tú tensas un arco y lo estiras y avientas la flecha, eso se llama a una distancia de tiro de arco. Hasta allá donde cayó la flecha, hasta allá es una distancia de tiro de arco. Así se medían ante la distancia. Pues su mamá dejó a Ismael y lo dejó y avanzó. Y allá estaba ella diciendo, es que no quiero ver cuando mi hijo muera de sed.
y no quiero oír sus llantos de desesperación en su muerte de sed en el desierto. Y se fue, pero el muchacho tuvo la iniciativa de orar al Padre, a Dios, y Dios nunca se apartó de él. A pesar de las circunstancias que tú estés pasando, Dios nunca, a pesar de todas las adversidades que tú estés pasando, de verdad Dios, si tú oras a Dios, nunca Dios se va a apartar de ti. Nunca Dios se va a apartar de ti. Fue un muchacho muy desdichado y tuvo que tener la iniciativa de no quedarse en las circunstancias. Supo que Dios estaba con él. ¿Y qué creen? Después fue un muchacho con toda la destreza de ser uno de los mejores arqueros, que en esa época era muy importante porque la caza, ¿no? La caza era importante. Entonces, vayamos a la palabra, ¿ok? Dice en Génesis 21, 20 y 21. Génesis capítulo 21, versículo 20 al 21. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Dios estaba con él, no murieron. Dios acudió a esa oración, ¿ok? Créanlo, hermanos, no importa las circunstancias que tú estés. Porque muchas veces dicen, no, pues es que yo ya caí en pecado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en la condición de Ismael. De verdad, que te echen de tu casa, no, yo creo que nadie de nosotros, a nadie nos han echado, de verdad, a nadie de nosotros nos ha echado, pero sí, de verdad, podemos agarrar este ejemplo de que si este muchacho en sus pésimas circunstancias clamó a Dios y Dios estuvo con él, este es tu ejemplo. Dios estará contigo, de verdad estará contigo, porque Dios es bueno, clemente, misericordioso, piadoso, y que nosotros, esa justicia de Dios, que es ser amor, clemente, piadoso, perdonador, misericordioso, nosotros la tomamos y ¿qué somos? Justicieros. La justicia de Dios la transformamos en nuestra justicia y somos justicieros. Pero sí, debiste haber hecho esto, pero ¿por qué tenías en la cabeza justicieros? Y Dios, por otro lado, diciendo, oyes, yo lo estoy buscando para perdonar y tú ya me lo estás sentando en la silla eléctrica, ¿no? Y eso es Dios, amor, ¿ok? Dios es amor, misericordioso. Y si queremos nosotros ejercer la misericordia de Dios, aprendamos, hermanos, a perdonar. Aprendamos a no señalar a nadie con el dedo, a nadie. Es que es lo que haya hecho. De verdad, no señalemos a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es, la justicia de Dios es misericordia. Misericordia. Y si tenemos vida, todavía podemos alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ser dignos representantes de un Dios misericordioso si nosotros somos justicieros? No podemos ser representantes de un Dios porque no estamos hablando del mismo Dios. Dios es amor, Dios es perdón, misericordioso, restaurar. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado de restauración. ¿Ok, hermano? Restauración. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Efesios 4, versículo 13, 14 y versículo 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que le agrada al Padre y eso es lo que Él quiere, que nosotros crezcamos en el amor de Él a través de esa doctrina que nos ha dado, la doctrina de Cristo que nos hace crecer, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los que tienen una doctrina diferente? Dios no te manda como justiciero a juzgar, Dios te manda solamente como un ser humano verlo, ¿ok?
No eres tú quien lo va a corregir, ni yo para corregir a nadie. El único que corrige y endereza todas las cosas es Dios. A nosotros solamente nos manda que actuemos en la función. ¿Quién es Él? ¿Quién es tu dueño? Un ser misericordioso. Por lo tanto, nosotros como sus esclavos debemos reflejar su personalidad, no la nuestra. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Es muy importante eso, porque si nosotros decimos representar al Dios de amor, al misericordioso Jehová, Dios de los ejércitos, pero solamente tenemos la vara de justicia, justicieros, y que si nos dan oportunidad, les damos con la vara, ¿no? Y si no, a bibliazos, ¡pum!, ¿no? O agarramos una Biblia de esas católicas gordotas que pesan mucho para darle más fuerte, ¿no? Pero eso no es la justicia de Dios. Dios es amor, ¿ok? Dios es amor. Justicieros no quiere Dios. Quiere solamente que ejerzamos su justicia, el perdón, la misericordia. Yo les digo una cosa, en todas y cada una de las religiones que existen sobre la tierra, hay pueblo de Dios. Así que no arrasemos. Antes, cuando hay pestes o hay mortandades, usan bulldozers, ¿no? Como tractores, así con unas palas gigantes, para agarrar a la gente y a una fosa común. Ni siquiera uno por uno, lo agarran así como si fueran cualquier cuerpo. ¿Ha existido en la historia eso? Sí, pero nosotros no traemos ese bulldozer, ¿no? Nosotros traemos misericordia de Dios, ¿ok? Misericordia. ¿Se acuerdan que les dije que, y si se me moría mi esposa, ¿dónde la tiro? Era un chascarrillo, ¿ok? Yo, ¿cómo creen que iba a tirar a mi esposa por ahí en el camino? No, era un chascarrillo. De mal gusto, sí, pero, pues, perdón por eso, ¿ok? Pero no, yo, ¿cómo iba a tirar a un ser que amo tanto? Porque amo a mi esposa, ¿no? Y Dios lo sabe. Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo, en el capítulo 14, versículo 15 y versículo 16, y luego nos pasamos al versículo 21 y 22. Y vamos a ver otro ejemplo de iniciativa, ¿ok? Y este ejemplo me gusta mucho a mí porque, ¿se imaginan ustedes Moisés? ¿Quién fue Moisés? Un hombre tartamudo que escogió Dios, que fue criado con los egipcios y que fue creado como si iba a ser un faraón. Así fue Moisés, ¿no? Pero con muchas debilidades y muchas torpezas, un hombre muy violento, de verdad, aunque después ya en la transformación que Dios hizo, lo hizo el hombre más pasivo del mundo. Pero al principio fue un hombre muy violento, porque cuando en el desierto, allá cuando él tenía el poder de faraón, porque creció entre faraones, y vio que al pueblo hebreo estaban golpeándole porque eran esclavos de los egipcios. Y entonces vio eso, Moisés lo vio y agarró en su violencia, o sea, muy violento, agarró a golpes y a golpes mató a ese egipcio, a ese que estaba pegando al hebreo. Y para que no lo viera nadie, hizo un hoyo y lo enterró allí en la arena. Pero hubo alguien que lo miró. De eso Dios transformó a él. Y a eso Dios escogió. Moisés escogió Dios para libertar a su pueblo. A un hombre así, violento, con muy poca paciencia, porque Dios se quería manifestar en él. Y se manifestó, ¿no? Vemos a Moisés después poniendo muchos pretextos. ¿Pero cómo? ¿Tú quieres que le hable al pueblo cuando soy tartamudo? Y luego Dios le dice, ¿que no soy yo el Dios que hizo la boca? ¿Que yo no soy el Dios que hizo la lengua? ¿Que yo no soy el Dios que te hizo? Entonces, ¿que no podré yo poner palabra mía en tu boca? Solo ve, le dice Dios, ¿no? Y así, ese es el hombre. Entonces, pero Dios le estaba enseñando la iniciativa. Y aquí a mí me encanta este pasaje porque la iniciativa se ve reflejado cuando Moisés ve que viene pues el faraón con su ejército, pero está el mar
y están montañas a su derecha y su izquierda. Pero y entonces el pueblo también por otro lado dándole presión a él como líder, diciendo, para eso nos trajiste aquí, va a morir aquí, ¿por qué no nos dejaste allá y morir allá con los egipcios? Como esclavos estábamos bien. Esa presión, y por la presión del mar y la presión de las montañas que tenían a su derecha e izquierda, y el faraón con su ejército venían tras de él a matarlos. Y él le dice a Dios, le dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué voy a hacer? Mira, el pueblo está bien levantado y no puedo pasar para no puedo ni siquiera a la derecha ni a la izquierda, y mucho menos para enfrente porque está el mar. ¿Qué voy a hacer? Y le dice Dios, ¿y por qué me clamas a mí? Toma la iniciativa, agarra tu vara, ¿no? Vamos a leerlo. Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Siempre Jehová Dios va delante de su pueblo. Quiero darte una revelación, ¿ok? Siempre Dios nos da revelaciones. La presencia de Dios tiene dos lados. Un lado muy oscuro para los pecadores, pero un lado muy luminoso para su pueblo. Les recuerdo que ahora cuando ellos cruzaron era de noche. No era de día, era de noche. Si recuerdan lo que leímos, era de noche. Pero cuando el pueblo de Dios avanzaba, había en el día una nube que los cubría. Pero en la noche había una llama de fuego que los iluminaba y los calentaba en el desierto. Dice la palabra de Dios, que ahorita vamos a ir para allá, cuando la llama de fuego iba delante de ellos, se retiró de ellos para ponerse atrás de ellos. ¿Se acuerdan de la nube? La presencia de Dios, por un lado, iluminaba el paso de sus hijos, pero la nube oscurecía a sus enemigos. Y esa es la presencia de Dios. Créelo. Siempre Dios te dará la iluminación, y su oscuridad de su presencia detendrá a tus enemigos. Siempre. Porque así actúa Dios. Esa misma llama de fuego en un momento detuvo entre el pueblo de Dios y los egipcios. Los detuvo y los separó en un momento. Cuando el pueblo de Dios comenzó a cruzar el mar, llegó el momento donde el pueblo de Dios avanzó tanto y Dios quitó la llama del fuego para que pudieran avanzar los enemigos. Pero ya el pueblo de Dios iba avanzando bastante bien. Y Dios le dice a Moisés de que ore y que haga que las aguas se cierren. Para esto, Dios comenzó a quitar las ruedas de los carruajes de los egipcios. ¿Pero cuándo hizo eso? Cuando estaban en medio del mar. Imagínense que van en el carruaje y de repente las ruedas de sus carruajes ya no están descontrolados. Ellos pues querían volver, pero ¿cómo? Ahora a pie, porque decían, ya no sigamos adelante porque el Dios de ellos, el Dios Jehová de ellos, está peleando contra nosotros y Él es mucho más poderoso. Por eso nosotros tenemos que entender una cosa, hermano. Cosas sobrenaturales, un Dios sobrenatural va a ser milagrosamente en tu vida para que tú sigas adelante, si tú tienes la iniciativa. Recuerda siempre que Dios tiene dos caras.
en su presencia, ¿ok? En su presencia. Una te iluminará a ti todo el tiempo, pero oscurecerá a tus enemigos. A todos aquellos que no entienden la palabra, que no quieren con nada con Dios, oscurecerá más su mente. Porque no quieren nada con Dios. Pero la luz se hizo para alumbrar tus ojos. Y esta luz es la luz del Evangelio, que alumbra nuestro caminar y alumbra nuestros ojos para poder seguir adelante. Vamos a seguir leyendo sobre este acontecimiento en Éxodo 14, versículo 19 y versículo 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Se dan cuenta las dos cosas en la presencia de Dios? ¿Cómo se apartó de ir enfrente guiándolos? Se aparta para ir atrás de ellos donde estaban sus enemigos, pero la parte de la nube oscurecía la presencia de sus enemigos, pero la parte de la luz iluminaba su camino. Qué glorioso ver, qué maravilloso entender, comprender la palabra de Dios y decir, gloria a Dios. Porque siempre Él alumbrará y oscurecerá a mis enemigos. ¿Cómo lo hace? Así como lo leímos. Así como lo leímos. Él siempre estará delante de ti, pero llegará el momento cuando tú eres muy perseguido, muy perseguida por circunstancias. Créelo, así. ¿Y cómo vas a orar? Aplicando la palabra. Así como un día, fíjese en tu oración íntima, así como en un día, tú te apartaste, porque tú vas enfrente de mí. Pero un día te apartaste de la presencia enfrente de tu pueblo y te pusiste a sus espaldas. Yo te pido, Padre amoroso, de que tú te pongas en la espalda de mi hija, de mi hijo, para que oscurezca a sus enemigos, pero alumbre su camino para que pueda salir adelante. Aprende a orar, porque a eso veniste aquí. Aprender a comunicarte con Dios y aplicar la palabra en tu circunstancia. ¿Cuándo vas a hacer eso? Ora por tu esposo, ora por tu esposa, para que esa luz que va delante de ti se aparte delante de ti y se ponga a tus espaldas, para que te alumbre a ti, pero oscurezca a los enemigos que te persiguen. Y no son personas, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y esos son tus enemigos. ¿A cuáles potestades? Aquellas que llevan al ser humano a las concupiscencias, al pecado. Nosotros tenemos que aprender que no va a venir literalmente una persona, va a venir literalmente la tentación, las concupiscencias, el mismo diablo que te quiere atrapar y destruir y matar. Quiere matar a tus hijos, quiere matar a tus nietos, quiere matar, a ti te quiere matar. Pero sabes, ahora ya aprendiste algo muy importante. ¿Qué le vas a pedir a Dios para que no nomás vaya por ti? Porque ya sientes literalmente que ya casi lo veo, aquí está atrás de mí. La tentación, la lucha, por la cual tú sabes que vas a ser vencido, pero sabes que vas a triunfar si Dios lucha contigo. Pero hay que aprender a orar, ¿ok? Es muy importante. Y si tú le has de enseñar a alguien, tienes que ir con esta palabra, ¿ok? ¿Cómo vas a poder luchar si no conoces la palabra? Mi pueblo, dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y este conocimiento te lleva a ti a triunfar, a luchar, saber luchar, porque Dios nos ha dado una espada, y es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Quiero que me acompañes a Habacuc 2:4. En Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La
la virtud de nosotros tener la iniciativa, hermanos. Eso va ligado con tu fe. Pero dice Habacuc 2:4, dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su iniciativa, que es su fe, vivirá. Tengamos la iniciativa. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. La iniciativa va ligada mucho a la fe, acuérdate. En Gálatas 3:11 dice la palabra, y el que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esa es nuestra iniciativa. La iniciativa es nuestra fe. ¿Por qué hacemos porque tenemos fe? Porque esa es la iniciativa que Dios quiere. En Hebreos 10:38 dice la palabra, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. A Dios no le agrada después de tener la iniciativa y retroceder, mejor no, creo que mejor no. No vas a agradar a Dios, sigue avanzando. No hay que retroceder, hay que seguir avanzando. En nuestro nivel espiritual, hermanos, hoy más que nunca debemos seguir avanzando, ¿ok? Eso es lo que Dios le agrada y lo que Él quiere de nosotros. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo ya, y Él tuvo una enseñanza para nosotros. Él no esperó que nosotros hiciéramos algo. Él tuvo la iniciativa de dar a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos. Pero ahora Él quiere también que lo imitemos en esa iniciativa. Él no esperó que nosotros a ver si agarrábamos la onda. Él dijo, yo voy a dar a mi Hijo en iniciativa. Y esa iniciativa es la que debemos imitar. ¿Qué debemos dar nosotros? Nuestra vida. Y yo les decía temprano, antes de empezar esta predicación, les exhorto en amor, hermano. Vénganse temprano, por favor, porque lo único que le podemos dar a Dios es nuestra ofrenda viva, que es nuestra vida. De verdad, en 1 de Juan 4, versículo 9 al 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Jehová Dios es tan grande que los seres humanos siempre estaremos aprendiendo cosas nuevas de Jehová Dios y sus caminos, siempre. Les decía también temprano en la predicación, les decía, hermanos, vénganse con un cuaderno, tráiganse las escrituras, no en el celular, sino las escrituras, apunten, porque siempre estaremos aprendiendo cosas nuevas. ¿Verdad que hoy estamos aprendiendo cosas nuevas? Y siempre va a ser así, porque Dios es tan grande que el resto de nuestra vida nunca, ningún ser humano va a poder entender y aprender todo lo de Dios. Nunca. Pero en lo que nos toque y lo que hayamos aprendido, vayamos a tomar la iniciativa en lo que conocemos de Él. Porque hasta aquí sabemos que Él es bueno, ¿verdad? Y que todos sus planes y propósitos para nuestras vidas son de bien y no de mal. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ven? Nosotros ni con toda la vida, desde un principio, si comenzáramos a aprender de Dios, lograríamos aprender de Él todo. Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Es imposible poder llevar un vaso y querer meter todo un mar dentro del vaso. Podemos agarrar parte y llenar el vaso, pero el mar en su inmensidad, así es Dios. Nunca jamás nuestro pequeño vaso
vamos a poder meter la inmensidad de mar que es Dios en nuestra vida. No lo podemos lograr, nunca, ni lo intentemos, pero lo que Dios nos permita, llevemos a la práctica todo lo que aprendamos de Dios. Va a ser para nuestro beneficio, ¿ok? Servir a Dios en este tiempo y en el venidero será para la gloria de Él, para la gloria de Él. Quiero llevarte al Salmo 86, versículo 5, y luego nos pasamos al versículo 10, y de ahí nos pasamos al versículo 15. 5, 10, 15, ¿ok? Dice la palabra de Dios que hemos estado viendo la iniciativa, ¿verdad? La iniciativa. Entonces, Dios le agrada esa iniciativa. Dice en el Salmo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El versículo 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Versículo 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Dios. Esa es su grandeza, de ser misericordioso. Cuando nosotros nos volvemos justicieros, nos alejamos de Él. La justicia de Él es, aquí está, descrita. Porque tú eres grande. ¿A poco tú eres grande o yo soy grande? Ninguno de nosotros somos pequeños, tan pequeños. Si el mundo es pequeño, imagínense lo que estamos dentro de ese mundo. Muy pequeños, ¿ok? Pero Dios es grande, grande en misericordia. Él es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Ese es Dios. Entonces, adorémoslo sirviéndole. Adorémosle no nomás de palabra, porque Dios dice en Isaías, dice, este pueblo nomás de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es en traducción a nuestro lenguaje humano? Que nosotros decimos que amamos a Dios, pero no se lo demostramos. Imagínense, voy a poner un ejemplo muy palpable. Dices que amas a Dios, pero no puedes venir temprano. O sea, eso es demostrarle a Dios. Yo te voy a demostrar de que te amo porque voy a estar temprano, porque ya entendí de que ahí se hace una oración donde unánimes nos ofrecemos a Dios. Siempre hacemos esa oración, siempre, siempre. Entonces, si yo digo amar a Dios, oyes, ¿sabes qué? Apaga la estufa y vamos, porque ese es el tiempo justo para llegar en el justo tiempo que Dios está ahí, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo, pero así hay muchas cosas que en nuestra vida tenemos que tener la iniciativa. Dice en Deuteronomio 30, 19 y 20, dentro de todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, es que escojamos, ¿okay? No escojamos lo que yo quiero, escojamos lo que Dios me ha puesto delante de mí. Él no va a estar de acuerdo que tú escojas lo que tú quieres. Te va a poner cosas que Él quiere que escojas, pero lo que Él te da para escoger, ¿ok? Ojo, porque dice, Dios me dio un libre albedrío. Ay, ¿cómo? ¿Libre albedrío te dio? Dios a nadie le ha dado libre albedrío. Ni siquiera le dio libre albedrío a su Hijo Jesús. Fíjense, en el Getsemaní, Él estaba diciendo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Para qué oraba si Él tenía libre albedrío? ¿Por qué Él no se decidió? ¿Para qué se lo pedía al Padre si Él podría tener libre albedrío? ¿Por qué por segunda vez le dijo, Padre, no quiero ir a ese sacrificio, pasa de mí esa copa? ¿Para qué si Él tenía libre albedrío? ¿Y por qué fue nuevamente tercera vez y le dijo, Padre, pasa de mí, no quiero ir a ese sacrificio? ¿Para qué si Dios le daba libre albedrío? ¿Por qué no tomaba sus propias decisiones? Sin embargo, Él continuó en su oración y dijo, pero no se haga lo que yo, sino hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Y cómo los pobres seres humanos que tienen enrollada su mente con mentiras y en errores, dicen que Dios nos dio un libre albedrío. Si a su propio Hijo no le dio libre albedrío, sino que le dio a escoger, igual que a nosotros. Nos da a escoger. Vamos a Deuteronomio para que veamos bien que Dios no da libre albedrío, sino da a escoger. No a escoger lo que tú quieres, sino a escoger lo que Él pone una cosa o la otra para que tú le escojas.
no la que tú quieres, ¿ok? Dice en Deuteronomio 30, 19 y 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que la había de dar. Tener la iniciativa de servir a Jehová nos llevará a su más grande felicidad que nosotros pudiéramos buscar, de verdad. Si tú tienes la iniciativa de servir a Jehová Dios, entonces encontrarás la felicidad, porque has escogido bien, has escogido la vida. Servir a Dios es escoger la vida. Él te pone el que tú puedas escoger no servirle a Él, pero ese es el camino de muerte. El no servirle a Dios, ese es el camino de muerte. Y Dios nos dice aquí, dice, para la prolongación de tus días, porque eso es vida, que busquemos de Él y le sirvamos a Él. ¿Ok? No hay libre albedrío para los seres humanos ni para nadie. Solo el único que tiene libre albedrío es Jehová, Dios de los ejércitos. El único. Nadie fuera de Él tiene libre albedrío. Porque Él dice, y Él se puede arrepentir. Estaba en un pueblo y le había dicho a un profeta ahí que fuera y pregonara durante el pueblo, porque Jehová Dios los iba a destruir si no se arrepentían. Ya estaba el profeta esperando de que pues los destruyeran, pero él se arrepintió, porque se arrepintió el pueblo y dijo, yo no los voy a destruir, y no los destruyó. Y así vemos en la Escritura que muchas veces Dios, una ocasión dijo, ¿cómo me lamento haber hecho al ser humano? Y se arrepintió. En otra ocasión destruyó a la humanidad y al resto de muchos animales. Solamente los que entraron en el arca de Noé fueron salvos, y se arrepintió. Y por eso tenemos el arco iris, ¿no? Símbolo del arrepentimiento de nuestro Dios, que dijo, jamás volveré a destruir a la humanidad, a los seres vivos con agua. Y así vemos muchas veces que Dios se ha arrepentido. En una ocasión estaban protestando contra Moisés, y comenzó el ángel de la muerte desde atrás, pero recio, venía matando a todos los habitantes de ahí. Y oró y clamó Moisés, y Jehová Dios se arrepintió y detuvo el ángel de la muerte. Y así vemos, el único que tiene libre albedrío de decir una cosa y arrepentirse es Dios. Él en su divinidad es el único que puede hacerlo. Libre albedrío le pertenece a Jehová Dios. Ni a nadie más, ¿ok? A nadie más, a nadie más. Mucho menos a cualquier que somos nosotros, criaturas. No te engañe el diablo que tienes libre albedrío, ¿ok? Eso es un engaño del diablo. No tenemos libre albedrío. ¿Están de acuerdo o desacuerdo de mí? Porque si están en desacuerdo, pues entonces yo les invito que aquí me muestren su verdad, ¿no? Porque esta es la verdad. La verdad que nosotros tenemos es relativa. Es una verdad, sí, pero relativa. Relativa a tu verdad, a mi verdad, a ella verdad, a la verdad de ella. Pero hay una verdad absoluta, es la que está aquí. Esta es la verdad absoluta, ¿verdad? A la que nosotros debemos basarnos. Quiero llevarte al Salmo 112, versículo 1. La palabra dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En gran manera deleítate a obedecer a Jehová y ten la iniciativa de deleitarte. Cuando nosotros servimos a Jehová Dios limpiando este lugar, deleítate, disfrútalo. Disfrútalo, porque en todo, las cosas que hagas como para Dios, debemos de disfrutarlas, ¿ok? En el Salmo 104, versículo 33 y versículo 34 dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová
Y eso es lo que tenemos que tener, la iniciativa. Regocíjate. ¿Para qué estás tan amargada? ¿Para qué estás tan amargado en la vida? Regocíjate en Dios. Dios tiene misericordia, pero tú tienes que tomar la iniciativa de regocijarte en Dios. Que te estás pasando por alguna situación fuerte, con todo regocíjate en Dios, porque Él te dará la salida. ¿Se acuerdan de la nube y de la llama de fuego que fue hacia atrás del pueblo de Él? Lo mismo hará contigo, ¿okay? Lo mismo hará contigo. No dejará de iluminarte, pero pondrá en tus espaldas una oscuridad para que tus enemigos de las tentaciones no te sigan. Que tú puedas obrar y caminar, porque tú tuviste la iniciativa de seguir adelante, a pesar de lo que te está pasando ahorita, a pesar de eso. Y yo sé que muchos de nosotros nos está pasando algo que tremendo, difícil, que muchas veces nos dicen, pues échale ganas, sí, verás que estuvieras en mi lugar, no estaría lo mismo. Pero a pesar de todo, yo te digo en el nombre de Jehová Dios, que tú avances, ten la iniciativa de no pararte. Si te paras, fracasas. Si tienes la iniciativa de seguir adelante, vas a triunfar, ¿ok? Porque Dios respalda a quien tiene la iniciativa. En el Salmo 50, en el versículo 14 y versículo 15, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuál es tu angustia? Dios quiere que tú lo invoques en esa angustia que tú tienes. ¿Verdad que es muy angustiante cuando uno está en cierta situación? Pues ahí en esa situación Dios quiere que tú, ¿qué? Lo invoques, para que después cuando tú veas la manifestación de Dios digas: yo te glorifico, gracias, porque no cabe duda que tú te manifiestas en poder, ¿ok? Pero tenemos que invocarlo. Además, Jehová Dios tiene el cuerpo de Cristo, y tiene un cuerpo de Cristo para que tú veas que hay o habemos personas que estamos dedicados a Dios y que te podemos ayudar, porque tú puedes ver algo que cual tú o quien sea debe de ver. ¿Quién es alguien verdadero? Los verdaderos, dice Dios, a través de Jesús, dice: por su fruto los conocerás. ¿A cuál es el fruto? Mi fruto, es que es buena gente, es que es buena onda, es que nada de eso es la característica del fruto de Dios. El fruto de Dios en la persona, en el ser humano, en el cristiano verdadero, es 9 características. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el reflejo del fruto de la presencia de Dios en tu vida. Si ves ese fruto, no el buena onda, no el buena gente, no el que es como muy humanitario, no, esas no son características del fruto. El fruto está en la Escritura, en la verdad absoluta. Puede ser tu verdad relativa, pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es 9 características de la presencia de Dios en un ser humano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa es la característica del fruto que vive esa presencia de Dios en ese ser humano que dice que es cristiano. Entonces, cuando veas esa característica, entonces sí puedes tú ir y decirle: tengo esta situación, ¿puedes orar por mí? Mientras no veas eso, no lo hagas, ¿ok? No lo hagas. Si no ves esas características, no lo hagas. Es que ya tiene mucho tiempo, no lo hagas, ¿ok? No lo hagas, simplemente no lo hagas. Porque si buscamos la guía de Dios, esa es la confirmación de Dios. Dios nos dice cómo vamos a ver y qué es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo, hermano? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Ya estamos por terminar, ¿eh? Dice: ¿hasta cuándo va a terminar el pastor? Dice: carrera larga. 1, 2, 3 pasajes más y terminamos. ¿Está bien? Tenga paciencia a Dios. A mí no, a Dios. ¿Ok? A Dios. Porque es Dios que le está hablando. Dice en Primera de Pedro 5, 8 y 9. Para poder tener la iniciativa, dice Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe. ¿Se acuerdan que la fe va muy ligada a la iniciativa? Dice la palabra, la cual estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente tú estás pasando por eso. Muchas personas han pasado, pero han salido adelante porque Dios está con ellos. ¿Ok? En primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, no los justicieros, Ojo, porque muchas veces agarramos la justicia de Dios y la transformamos en que somos justicieros. ¿Cómo ser justiciero? Miren, el justiciero obra así. Eso no le agrada a Dios. Papito Dios te va a reprender, te va a regañar, te va a castigar. Eso es ser justiciero. Pero nosotros no debemos aplicar, eso sucederá, claro, pero no debemos agarrar la palabra para ser justicieros. Dios solamente te manda a ti, a mí, a enseñar la palabra, porque el que va a convencer es el Espíritu Santo, ¿ok? Viene el Espíritu Santo convenciendo si tú sabes dar la palabra. El Espíritu Santo no te va a respaldar cuando tú agarras la palabra para hacer tu justicia, justiciera, justiciero. Es que a papito Dios no le agrada de que tú sigas en drogas, no le agrada que sigas diciendo mentiras, que no le agrada. A ver, no seamos justicieros, solamente enseñemos la palabra. El que va a venir detrás de esa enseñanza se llama Espíritu Santo. Convencerá a esa persona si tú sabes dar la palabra. Pero si tú ya hiciste tu justicia, el Espíritu Santo no va a obrar. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste justicia. Tú le dijiste, a papito Dios no le agrada que digas mentiras. A papito, a Dios, y que así, ¿no? No, dejemos que Dios obre a ti, a mí y a todos los seres humanos. Solo nos llamó para enseñar. Punto. Pero nos hemos vuelto justicieros. Como ya conocemos la palabra, nos gusta agarrar la espada y darle, ¿no? Pero no para eso nos la dio, ¿ok? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. En contra de ti también, porque haces mal, transformando la palabra que conoces en tu justicia. Y no es para eso, ¿ok? Nosotros no debemos hacer justicia. Es solamente, la palabra es amor. Y Dios obra en lazos de amor y misericordia. ¡Ay, Padre! Se me calienta la sangre de ver No, calmados, tranquilos. Miren, la obra es de Dios, no es tuya. Es que yo conozco la palabra y tengo el celo, Señor. Cuidado, porque Dios puede revertirte a ti. ¿Y tú qué dices que tiene la palabra? El enjuiciado vas a ser tú, porque con la vara que mides serás medido. Entonces dejemos de ser justicieros y mejor manifestemos la justicia de Dios, que es que clemente, misericordioso, piadoso, perdonador, amor. Por último, ¿ok? Y ahora sí se ponen contentos. Ya la hacen. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. La palabra de Dios nos muestra esto y dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto mostró Jesucristo. Él edificó nuestras vidas con un ejemplo y nos dejó las huellas a seguir. Él, podemos ver que Él para todo es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Él siempre vino a darnos el amor del Padre y eso debemos hacer nosotros. Bueno, pues esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo, con cada uno de ustedes, amados hermanos. Y les quiero decir que yo los amo y que mi esposa los ama y que Dios nos manda que nos amemos unos con otros, que nos animemos y que nos edifiquemos unos con otros. Edificar no quiere decir, a ver, Pamela, ven, no me casé, nomás te doy un ejemplo. Pamela, ven, voy a darte una crítica constructiva. Eso es destructivo. No hay una crítica que sea constructiva, todas son destructivas. Desde ya ella puede sentir en su corazón, feo, un vacío en su corazón, porque ya le dije que voy a edificar su... ¿Y qué me irá a decir? ¿No? Ya levantó una barrera. No, si yo voy a edificar a Pamela, yo le voy a decir, Pamela, Dios te ama.
Y no importa lo que estés pasando en este momento, Dios te ama. Así como estás, Dios te ama. Y Dios tiene misericordia, clemencia de ti, porque Dios te ama. Y Dios tanto. ¿Te acuerdas de aquel muchacho Ismael que te platiqué? ¿Te acuerdas de ese? Que fue perdón la expresión, un desgraciado, porque no tenía gracia de nadie. Lo echaron de su pueblo, de su familia. Su propio padre, que lo engendró, lo echó siendo un niño. Pero Dios nunca lo echó de su presencia. Siempre Dios. Y eso es edificar. Eso es edificar. Padre, gracias te doy por esta palabra tan poderosa que tú nos has dado. Muchas gracias. Mi alma te alaba, me rindo ante tu presencia, Padre. Yo te doy gracias porque eres bueno, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Tu clemencia, tu misericordia ha sido tu paciencia para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Muchas gracias. Nuestra alma te alaba, te bendice, Padre, porque tú eres digno de toda honra, digno de todo honor. En el nombre tuyo, Jehová Dios, y en el nombre a quien tú nos entregaste en vida para que nos cuide, a tu Hijo Jesucristo, en ese solo nombre que nos has dado, yo bendigo a tu pueblo y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu familia, aquellos que están en pecado y que Dios quiere tener clemencia. Que este mensaje puedas tú decirles a esos hijos tuyos que Dios tiene clemencia de ellos y que por ser tus hijos Dios tiene misericordia y que quiere llamarlos con lazos de amor y mucho amor y misericordia para que vuelvan al camino de Él, porque Dios los ama. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.